Bueno, señores, en otras latitudes hay gobernantes, o mejor dicho, exgobernantes, que se tienen que enfrentar a situaciones con la justicia de sus respectivos países, mientras aquí la impunidad da sus últimos coletazos. Por ejemplo, en Colombia, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente Uribe, Álvaro Uribe, por fraude procesal y soborno de testigos. Se refiere a lo siguiente. Un congresista de la oposición allá en Colombia, Céspedes, estaba preparando un expediente para acusar frente a la justicia al expresidente Uribe, al presidente Uribe, cuando era presidente. Y entonces Uribe se le adelantó y le hizo una acusación a él. Y lo que pasó fue que entonces ese señor le probó que él había comprado testigos y que había inventado testimonios. Entonces, eso ha pasado años, pero la justicia, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha llegado ahora a la conclusión, bueno, lo comprobó, que sí fue verdad que compró testigos y que falseó testimonios. Y por eso ha dictado una orden de detención domiciliaria. Bueno, ese fue el otrora poderoso presidente Uribe en Colombia. En Panamá, la Fiscalía dictó ayer un impedimento de salida del país para el expresidente Ricardo Martinez. Ese está relacionado, ese caso, con los sobornos de Odebrecht. Incluso sus dos hijos están detenidos en otro país, creo que en Guatemala, lo comprobaré un momentito, esperando un proceso de extradición a los Estados Unidos por los sobornos de Odebrecht. ¿Qué suerte han tenido en Panamá? Que Estados Unidos está mandando a buscar panameños que cogieron sobornos de la Odebrecht. Bueno, pues, mientras eso sucede, bueno, y ya ustedes saben que el rey emérito, que no está siendo investigado oficialmente, no hay ningún expediente abierto contra él, pero que hay fiscales españoles y suizos investigando sus cuentas y los movimientos de sus cuentas. Y no se ha dicho aún, pero lo que se está de manera oficial, pero lo que se está buscando es evidencias de aceptación de sobornos para la construcción del tren de alta velocidad de España por cientos de millones de dólares. Y otras irregularidades. Bueno, el rey emérito Juan Carlos salió de España, se fue por tierra a Portugal, ya esta historia la conocen todos y los que ven este programa la conocen también. Y en Portugal llegó a la ciudad de Oporto, donde tomó un avión privado y voló. Todos los medios españoles dijeron y siguen diciendo que él llegó a la República Dominicana y que está en casa de campo, en la Romana. El director de migración dijo que no está registrada la entrada de Juan Carlos a la República Dominicana, lo cual no quiere decir que no esté en la República Dominicana. Migración dice que no está registrada su entrada. Eso es una cosa. Que esté o no esté es otra. Pero los medios españoles, todos, siguen diciendo que él está aquí. Es una residencia en casa de campo, es facilitada por su amigo Pepe Fanjul,
propietario de Central Romana, de Casa de Campo y de todo eso. Entonces, aquí, mientras tanto, la impunidad da sus últimos coletazos. Ayer se le concedió la libertad a Manuel Rivas, exdirector de la ONSA, y al coronel Faustino Rosario Díaz, ex coronel, pero era coronel activo cuando trabajaba como financiero de la ONSA. El tribunal les concedió la libertad, les impuso garantía económica de 4 millones de pesos en efectivo a cada uno, impedimento de salida y presentación periódica. Es necesario recordar que a raíz de esos actos de corrupción, señores, denunciados por el periódico Diario Libre en el 2012, y pasaron los años y toda esa corrupción a 1000 en la ONSA, y finalmente el abogado Junior Ramírez, profesor universitario, manejaba datos, hubo unas negociaciones entre él y Argenis Contreras, representante de Manuel Rivas, y en eso lo secuestraron, lo asesinaron y tiraron su cadáver con un blog en un arroyo. Bueno, pues en un caso tan claro, al señor Manuel Rivas, presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Oeste, lo exoneraron de toda culpa en el caso del asesinato. ¿A quién le convenía hacer desaparecer? A quien estaba amenazando con dar a conocer datos que tenía sobre la corrupción en la ONSA. Al Estado Dominicano les robaron centenares y centenares de millones de pesos, probablemente miles de millones de pesos, a través de la ONSA, con una mafia. Bueno, pues, para su casa, uno de los argumentos es que tiene cáncer de páncreas. No sabemos si eso es verdad o si es mentira. A lo mejor es verdad, o a lo peor es verdad. Pero, ¿saben ustedes cuántos pacientes, cuántos reclusos hay en La Victoria que tienen cáncer, que padecen cáncer? Y nadie los manda para su casa. Si la enfermedad no es una excusa. Pero gente que tiene cáncer avanzado y toda suerte de enfermedades. Con VIH hay cantidad de presos. Con tuberculosis, alrededor de un centenar de presos tienen tuberculosis. Pero a los poderosos, si tienen gripe, hay que sacarlos corriendo de la cárcel, porque eso no puede ser, con la cárcel llena de enfermos. Y lo que nosotros entendemos es que hay que darle atención a todos los enfermos presos, sin que dejen de ser presos. Entonces, hoy vamos a entrevistar a Ramón Ramírez, el hermano de Junior Ramírez, para ver la posición de la familia. Pero dictaron su excarcelación. En Santiago hubo también otro caso. El primer tribunal colegiado dispuso el cese de la prisión preventiva del payaso Kanki. Y bueno, sale para su casa. Tiene que pagar, sí, 5 millones de pesos en efectivo. Y después, presentación periódica. Y
el colmo. En el caso de la avioneta, resulta que el piloto venezolano Osvaldo Bislik, que salió de aquí y llegó a Venezuela, acuatizó en el lago de Maracaibo y allá le echaron el guante junto con 2 dominicanos. El año, tan reciente como el año pasado, intentó robarse un avión en el mismo aeropuerto de Puerto Plata. Lo sorprendieron, lo sometieron a la justicia, le dieron prisión preventiva. Y aquí tenemos tanto control de la aviación civil que ese individuo, sorprendido tratando de robarse un avión, sometido a la justicia, con medida de coerción, prisión preventiva, no sabemos cómo salió, y resulta que esa misma persona puede ir al mismo aeropuerto, montarse en una avioneta con 2 más, encenderla, despegarla y desaparecerse. Oigan, ¿por dónde anda el control de la aviación en este país? Oigan, ¿qué clase de control? Obviamente, todo el mundo se imagina por qué una persona ya fichada, que ya ha intentado una cosa como esa, robarse un avión, puede ir al mismo aeropuerto y montarse en otro avión y largarse del país. Y encima, no hay quien diga quiénes iban. Se sabe la identidad de 2 dominicanos que se fueron con él, porque lo dijeron las autoridades de Venezuela. Aquí no sabían quién andaba ahí. ¿Y cómo podemos luchar contra el narcotráfico? Con el descontrol, con el desorden, para decirlo menos, porque lo primero que se puede pensar es en complicidad, pero vamos a decir que es un desorden, que hay un descontrol en eso. Realmente esto anda muy, pero muy mal. Javier. Bueno, Uchi, terribles esas informaciones y se pone en evidencia esa estructura, ese tinglado de impunidad que permite que la corrupción y que el crimen organizado pueda operar en un país como el nuestro, porque este caso último de narcotráfico y de la avioneta que tú presentabas, no es posible que pudiera despegar del aeropuerto de Puerto Plata sin un plan de vuelo, ya lo hemos dicho en distintas oportunidades, con el aeropuerto de Barahona cerrado, sin una supervisión y fiscalización por parte de las autoridades, si ahí no se dio realmente un nivel de connivencia, de apoyo y de protección por parte de las autoridades a estos individuos que operaron la avioneta. Y recordemos que la República Dominicana es parte de ese tráfico, de esa vía o de esa ruta que usa el narcotráfico desde el sur de las Américas para el envío de drogas hacia los Estados Unidos y hacia Europa, y que ya hemos tenido en la historia reciente de la República Dominicana múltiples casos que relacionan a Venezuela o la vía Venezuela, República Dominicana, Colombia, Venezuela, República Dominicana y estos destinos. Y bueno, sigue operando lamentablemente por ese nivel de protección. Pero es una protección que se da como parte de lo que decía, de esa estructura de impunidad que también requiere de un sistema judicial que no esté lo suficientemente consolidado, que no sea lo suficientemente fuerte como para perseguir, investigar y sancionar a aquellos que están vinculados a delitos relacionados con corrupción o crimen organizado. Y mucho menos si estos vinculados, además del poder económico que puedan tener, tienen poder político importante, distinto, muy distinto a lo que tú señalabas al principio de tu comentario que pasa en otros países de la región y no
y del mundo, y no estamos hablando de países altamente desarrollados o con niveles de institucionalidad tan alto que sea superior a el nivel de desarrollo tanto económico como institucional que tiene la República Dominicana. Son países que han comenzado a apostar desde hace un tiempo a una justicia realmente fuerte, una justicia independiente que juegue su rol, que desempeñe su papel, que permita que los casos en los que haya violación de la ley o en los que haya crímenes puedan ser investigados independientemente de la persona que se trate. Y esto pasa, como tú señalabas, o está pasando ahora en Colombia con el expresidente Uribe, primer expresidente al que se le dispone encarcelamiento, una disposición de sometimiento o de medida de coerción que implica prisión, en este caso domiciliaria, y bueno, lo que está pasando con el expresidente Martinelli en Panamá. Estos son casos que evidencian que en esos países existe una justicia que es capaz de investigar más allá de, o no importa el poder político o de la persona que se trate, porque nadie en ningún país que se precie de democrático puede estar por encima de la Constitución y de las leyes, que es una lección que lamentablemente no hemos podido aprender en la República Dominicana, y como tú decías, por eso indigna el hecho de que ayer un tribunal, y estamos hablando específicamente del cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, haya dispuesto modificar, variar la medida de coerción y haya dispuesto la libertad del exdirector de la Oficina Metropolitana del Servicio de Autobuses, ONSA, Manuel Rivas. ¿Esto por qué? Bueno, porque está vinculado a un caso de corrupción que es sumamente importante en el país, y sobre todo porque este caso de corrupción tiene un hecho de sangre con la muerte de Junior Ramírez. Precisamente sobre este caso tenemos una historia que queremos compartir con ustedes. Carlos Salcedo, abogado defensor del exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, confirmó la tarde de este martes que el juez de la cuarta sala de la instrucción del Distrito Nacional accedió a variar la medida de coerción de su defendido. Fue una medida de coerción, variada la medida de coerción de prisión preventiva por una garantía económica de 4 millones de pesos, presentación periódica y simplemente eso, es decir, se tiene que presentar periódicamente, tiene impedimento de salida además y tiene también la garantía económica, pero no está preso ni domiciliariamente ni preso preventivo. Según Salcedo, la medida adoptada por el tribunal fue la más sensata si se toma en cuenta las pruebas presentadas en contra de su defendido hasta el momento. En este caso ya no tiene objeto, y lo demostramos en el tribunal en la audiencia del viernes pasado, que ya no hay objeto para que Manuel Rivas esté detenido, pero además reconoció la magistrada juez de la cuarta de la instrucción del Distrito Nacional que Manuel Rivas no tiene que ver con ningún hecho de sangre. Por otro lado, el abogado y catedrático universitario David Brents señala que la puesta en libertad de uno de los implicados en la muerte de Junior Ramírez manda un mensaje negativo a la sociedad dominicana. La puesta en libertad en el día de hoy del licenciado Manuel Rivas por parte del cuarto juzgado de la instrucción manda un mensaje negativo a la sociedad dominicana en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de la justicia en nuestro país. Todos sabemos que Manuel Rivas era quien encabezaba una asociación de malhechores enquistada en la Oficina Nacional de Servicio de Autobuses, ONSA. De igual modo, el hermano del fenecido Junior Ramírez, Ramón Ramírez, expresa las supuestas irregularidades que hubo en el proceso. Esa jueza es pasible de querellarnos en contra de ella. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados y familiares y víctimas y querellantes no tuvimos parte ni participación en esa audiencia. A nosotros nos llamaron
en la semana pasada para convocarnos a una audiencia virtual de revisión de medidas de coerción, y nosotros le informamos a la secretaria que no estábamos de acuerdo con que la audiencia fuese virtual y que lo hiciera contar en acta. A todo esto, la Procuraduría General de la República emitió un comunicado la tarde de hoy, donde señalan que apelarán la decisión del tribunal. Se recuerda que Manuel Rivas es uno de los acusados en el asesinato del catedrático universitario Junior Ramírez y de supuestos actos ilícitos durante su gestión como director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA. Para Telnoticias, Santiago Druyar. Y de manera increíble, que uno no entiende, el Ministerio Público desvinculó a Manuel Rivas de esa muerte, de ese asesinato de Junior Ramírez, y todo como que forma parte de ese plan que estuvo dirigido o ha estado dirigido a que al final no se apliquen las sanciones que requiere un caso de esta naturaleza. Esto lo vemos con esta decisión ayer de la justicia dominicana con relación a Manuel Rivas, pero también con la lentitud en el seguimiento, el pedido de extradición de Argenis Contreras, que salió un día después del secuestro y el asesinato de Junior Ramírez, sale del país con destino a Miami, se encuentra en Estados Unidos. En Estados Unidos, después de un tiempo de estar residiendo allá, es atrapado, es encarcelado por migración, y hace casi 2 años que se encuentra en esa situación y no ha habido forma de extraditarlo a la República Dominicana para que pueda responder frente a este crimen que se cometió. Bueno, con detalles estaremos hablando de esto con el hermano de Junior Ramírez y el abogado Ramón Ramírez. Y no quisiera irme a la pausa sin antes comentar de manera muy breve un tuit que puso ayer el presidente electo Luis Abinader, que se inscribe dentro de esta línea que ha asumido el presidente Abinader de comenzar a eliminar o a fusionar o a reestructurar instituciones del Estado de cara a esa nueva gestión que comenzaría a partir del 16 de agosto. Pues ayer, en este tuit que estamos viendo en pantalla, el presidente Luis Abinader plantea: FOMPER recibe los recursos generados por las empresas capitalizadas y son usados a discreción de su consejo y presidente. Esto ha generado innumerables casos de corrupción en el nuevo gobierno. En el nuevo gobierno eliminaremos esta institución y pasaremos los recursos que recibe FOMPER del sector salud en la República Dominicana. Ese fue el tuit presentado ayer por Luis Abinader. Una decisión que es importante. Estamos hablando de que FOMPER, que es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, recibe recursos millonarios, y estos recursos millonarios, tal y como señala el presidente, son manejados de manera discrecional por el consejo de esta institución. Bueno, hoy precisamente el periódico Diario Libre presenta información de un reportaje que había hecho el año antepasado sobre FOMPER, y hablaba de que desde el año 2012 esta institución había manejado más de 18,000 millones de pesos, o más bien en 18 años había manejado más de 18,000 millones de pesos, y que tiene una nómina de 154 empleados fijos, y en esa nómina mensualmente se gastan más de 12 millones de pesos, con un presidente de FOMPER, que en este caso es Fernando Rosa, que tiene un salario de más de 500,000 pesos mensuales, y una vicepresidenta, Carmen Magalis Medina Sánchez, hermana del presidente de la República, que tiene un salario de 326,000
pesos mensuales en esta institución. Que, como muy bien señala el presidente en su tweet el día de ayer, pues parece que está lejos de cumplir con los propósitos de que los recursos que recibe esta institución sean implementados en el desarrollo, en mejorar las condiciones de distintas comunidades en el país. Entonces, qué bueno que así sea y esta es una institución más que se une al conjunto de instituciones, entre ellas OISOE, el Consejo Estatal del Azúcar, que serían o eliminadas o reformadas o integradas a otras instituciones, como el caso de la CDEE. Así que importante decisión y bueno, esperemos que otras instituciones del Estado se inscriban dentro de este plan, de esta estrategia del nuevo gobierno, que en muchos de estos casos, más que decisiones directas del presidente dominicano a través de decretos del Poder Ejecutivo, va a requerir modificaciones de leyes, porque algunas de estas instituciones, como en el caso de FOMPER, se amparan en leyes que necesariamente tendrán que ser modificadas por el Congreso Nacional. Esto apunta a reducir y eliminar instituciones que no se prestan sino más que para ser espacios de corrupción y de generación de enriquecimiento ilícito en nuestro país. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés.